Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa en una noche importante para los Estados Unidos y para el mundo en realidad, que ha seguido paso a paso todos estos días de incertidumbre, de tensiones políticas, de situaciones por resolverse y bueno, pues hay votaciones el día de hoy, esta noche en los Estados Unidos y vamos a ello porque tiene que ver desde luego con el tema de la aprobación del proyecto para reabrir el gobierno, la actividad del gobierno estadounidense y por supuesto el gran tema de esta fase final de un plazo que se vencía para subir el techo del endeudamiento para lograr precisamente evitar el impago de la deuda, para evitar que Estados Unidos, la gran potencia, estuviera en situaciones de no pagar sus compromisos. Bueno, pues estamos ya frente a estas votaciones que enfrentan y resuelven de esta manera el asunto del que nos habla, por supuesto, desde Estados Unidos, desde Washington, nuestro colega de CNN, Juan Carlos López, a quien le agradezco muchísimo que esté aquí para informarnos y a continuación su reporte. Adelante, Juan Carlos. Muy buenas noches, Carmen. Y se pasó de 2 semanas en donde nadie daba un punto donde no se cedía a resolver el techo de la deuda y el cierre parcial del gobierno en cuestión de horas. Comenzó con el anuncio del Senado de haber llegado a un acuerdo con puntos clave. Por ejemplo, se extiende el funcionamiento del gobierno, se dan fondos para que opere hasta el 15 de enero. También se autoriza que se aumente el techo de la deuda hasta el 7 de febrero. Y hay otra fecha, el 13 de diciembre. Hasta esa fecha tendrá para sesionar una comisión designada para estudiar el tema fiscal de los Estados Unidos y no pasa mucho con las comisiones, pero solo una concesión relacionada con la reforma de salud y es una que obliga a que quien reciba auxilios de salud del gobierno tenga que demostrar que tiene derecho a esos beneficios. En el Senado decidieron no debatir, fue un proceso rápido, hubo demoras por la redacción del proyecto, pero pasó por 81 votos a favor, 18 en contra, una mayoría demócrata, pero un respaldo importante de republicanos. En la Cámara fue un tema distinto, allí también un debate rápido, mucho antes de lo anticipado, y antes de las 11 de la noche hora del este de los Estados Unidos, pues hubo 285 votos a favor, se necesitaban 217 y 144 en contra. En este caso fue la minoría demócrata con un respaldo republicano que permitió que avanzara el proyecto. El mismo presidente Obama había hablado la noche del miércoles diciendo que sancionaría el proyecto una vez le llegara y se anticipa que eso ocurre y que entonces ya este jueves miles de empleados del gobierno federal, por lo menos 500,000, empezarán a ser notificados sobre la necesidad de regresar a sus labores y empieza la normalización de las funciones del gobierno. La pregunta es qué ocurre en enero, si se repetirá un escenario como el actual. Eso está en duda por las consecuencias políticas que tiene y tendrá este cierre parcial del gobierno, un descenso muy dramático de los republicanos en las encuestas, de los demócratas también, pero más de los republicanos, y datos como el revelado por Standard & Poor's, que dijo este miércoles que hasta este día el cierre parcial del gobierno le costaba a Estados Unidos, a su economía, $24,000 millones. Carmen. Gracias, Juan Carlos, por este reporte desde Washington, con estas precisiones, con estos detalles precisamente de lo que se acaba de votar en los Estados Unidos. Y gracias a nuestros dos invitados que están aquí para analizarlo, para conversar precisamente de esta situación que se prolongó durante varios días, que generó esta tensión internacional y que, bueno, pues está votándose en el sentido que Juan Carlos López nos acaba de informar. Le aprecio mucho al maestro Miguel Ángel Rendón Valdés que esté aquí para conversar. Maestro, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Carmen, muy contento de estar aquí contigo. Te lo aprecio mucho. Al doctor José Luis de la Cruz, gracias, José Luis, por estar aquí. Muy buenas noches. A los dos especialistas en materia económica financiera con sus respectivas especialidades. Bueno, estamos en esta noche donde se da, ¿qué le llamamos, doctor? Respiro, solución. ¿Cuál es la palabra para definir el sentido de estas votaciones? Me parece que es una tregua. Tregua, respiro, más respiro que resolución. A un problema estructural que viene acarreando Estados Unidos. En realidad el origen de esta situación se remonta al problema de crisis que generó el colapso del sistema económico en 2007-2008. Es decir, la consecuencia de ese mal manejo del sistema financiero, la mala supervisión, obligó a un rescate económico financiero de las instituciones
que ha motivado a que del de por sí incremento de la deuda que venía manejándose en Estados Unidos, pues se elevase. En este sentido, si nosotros recordamos los 2-3 años pasados, esta negociación, esta parte ríspida entre demócratas y republicanos ya se había presentado año con año. El presidente Obama ha incurrido en déficits fiscales superiores a $1 billón cada año en los últimos, y cada vez necesita un mayor techo de deuda justamente porque este es un problema estructural. En este momento se llegó a un extremo adicional en donde básicamente lo que se impuso fue el pragmatismo de que no se podía colapsar al sistema financiero internacional, y se adopta esta medida, esta tregua, para permitir una negociación política económica más profunda, no detener la economía ya de por sí afectada de Estados Unidos, y con esto tratar de avanzar y darle cierta certidumbre a los mercados financieros y evidentemente a las instituciones norteamericanas. Ahora, estamos frente a esto que bueno, es una solución temporal, ciertamente, porque se asignan fechas, ¿no? Estamos hablando de que, como bien dices, no resuelve lo estructural, los problemas fundamentales en general, del gasto y del déficit que están confrontando tan seriamente a los republicanos y a los demócratas. Estamos viendo cómo, Miguel Ángel, se asignan estas fechas, se determinan estas fechas, un otorgamiento para que el gobierno tenga hasta el 15, bueno, un financiamiento al gobierno hasta el 15 de enero, ¿no? O sea, para que pueda funcionar hasta el 15 de enero, que bueno, para como estaban las cosas es efectivamente un gran respiro. Para efectos de la operatividad, la funcionalidad cotidiana de un aparato burocrático como este estadounidense. Sí, definitivamente, bueno, lo que sucedió hoy, yo concuerdo mucho en que hay una situación política que viene de republicanos, de demócratas, que viene de mucho atrás, desde la crisis que se gestionó en el 2008, 2009, y bueno, lo que nos ha venido a llevar ahora es dejarnos hasta el último minuto para saber estos 16 días de cierre de gobierno de los Estados Unidos, ver efectivamente una ley, o bueno, una aprobación para poder subir el techo de la deuda y efectivamente dar una tregua, como dice el doctor de la Cruz, o un respiro que le permita a los Estados Unidos hacer frente y no colapsar el sistema financiero mundial inclusive, ¿no? Que de eso estábamos hablando ya, ¿no? O sea, ya había trascendido el asunto doméstico, las confrontaciones republicanas con demócratas, etcétera. El tema ya estaba en el filo de un asunto sistémico mundial. De hecho, hay dos elementos bien interesantes en este problema. En la parte interna, el hecho de que en promedio cada norteamericano debe $50,000. La deuda total de Estados Unidos ahorita son $16.7 billones, es decir, 15 veces el PIB de México, y en donde es claro que eso no puede seguir creciendo. Entonces hay una agenda doméstica que va a tener que resolverse. ¿Por qué? Dentro de esta tregua, el tiempo que se le da es qué van a hacer los norteamericanos para evitar que ese endeudamiento siga creciendo. La Unión Europea ya hizo el ajuste y se llama recesión. Entonces, en la parte externa, justamente lo que falta por definirse es, en el corto plazo, los próximos meses de enero y febrero, redefinir el techo de deuda que se va a autorizar, cómo se va a manejar el presupuesto. Eso va a incidir en los mercados financieros internacionales. Por supuesto. Pero la respuesta de fondo es qué van a hacer los norteamericanos para esto que viene presentándose año con año, resolverlo, y cuál va a ser el impacto sobre la economía global, sobre el sistema financiero global, porque evidentemente en un país que debe lo que produce de PIB, y que cuando ese PIB es el más grande del mundo, el ajuste no va a ser menor en términos financieros, en términos económicos, y para aquellos países que dependemos de las finanzas, de la economía de Estados Unidos y ahora hasta del fútbol, de los norteamericanos, lo que va sí, a acabar, hasta el fútbol, exactamente. Ahora, lo que va a acabar implicando es, cuando se presente ese ajuste, por muy gradual que sea, qué efectos va a acabar teniendo en la economía y en las finanzas globales de Estados Unidos, y para el caso de México, de nuestro sistema. Creo que fuiste excesivo, mi querido doctor, al agregar la dependencia futbolera de México a Estados Unidos en este análisis que haces, pero bueno, estamos en ese mood también aquí en México. Está Miguel Ángel, también esta parte donde, bueno, se pospone, digamos, un asunto, como se puede apreciar claramente con las fechas que se plantean. Entonces, el punto es, se le da fondos al gobierno, se le autorizan fondos al gobierno para que de aquí al 15 de enero
tenga resuelto el tema de operar, como decíamos. Elevaría el límite de la deuda hasta el 7 de febrero, con lo cual también coloca una fecha pues relativamente próxima para efectos de este tema, lo que evitaría un default, ¿no? un incumplimiento al asunto. Y luego este acuerdo, esta votación permite convocar a una comisión para negociar un presupuesto para 2014, que ese es el otro gran campo de batalla, ¿no? Entonces se colocan las cosas, se da un espacio de tiempo razonablemente suficiente como para que arreglen los temas que quedan irresueltos al final de cuentas. Sí, se ponga de acuerdo. Definitivamente toda esta cuestión política que viene, como tú lo dices, ¿no? Que viene desde la parte de la famosa ley de Obama de salud, en donde republicanos, demócratas se están peleando qué tantito doy o qué tantito me dan. Y dieron un tantito, que no parece tan tantito. Si tú no tienes inconveniente, después de la pausa regresamos a ese punto. Vamos al corte.